Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Italia tiene una cantidad enorme de extranjeros que permiten sus ligas, tanto así que en muchas ocasiones ni siquiera juegan italianos en los partidos de sus clubes. También tienen los extracomunitarios y todo eso. Correcto. Italia no clasificó al último mundial. Entonces sí, yo creo, mi opinión, que esto de aquí, esto de permitir muchos extranjeros, a la larga sí le ocasiona un daño al futbolista de ese país y al fútbol de ese país. Entonces sí me parece que deberían de controlar la medida, no llegar a los extremos de Italia, a los extremos de México. ¿México permite cuántos? 12 extranjeros, de los cuales creo que 10 pueden estar en cancha. 9, 10. 8 en cancha, 8 en cancha. 8 en cancha 12, y 3 ya te digo bien, mexicanos. Yo le había dicho Sí, que... pero así mismo yo te puedo dar el otro ejemplo, en el caso de Francia. Supongamos, Francia es una liga que también está invadida por jugadores extranjeros. Por ejemplo, el PSG, el Mónaco, son equipos que tienen muchísimos extranjeros más que propios franceses. Fue finalista del mundo Francia. Y en las juveniles trabaja excelente, o sea, es un equipo que compite y tiene muchos jóvenes como Camavinga, como Colomboani, como Upamecano, o sea, tantos jóvenes que están saliendo de otras ligas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia con esos países? Que acá en nuestro país no se hace un trabajo verdaderamente de formativas, a excepción de Independiente del Valle, que es nuestra salvación. Sobre todo Independiente del Valle, que es nuestra salvación. A ver, tú ves la sub-20 ahora y es mayoría de Independiente del Valle y de Liga de Quito, hay que incluir la Liga de Quito. Ha hecho unas buenas formativas, pero nosotros nos debemos, la verdad, a Independiente del Valle, que es una excepción. ¿Qué pasaba si no aparecía Independiente del Valle? O sea, lamentablemente no han estado bien las formativas de los equipos. Bueno, a mí me dicen que hay un equipo que no le envía nada a Independiente del Valle, que ese es Orense. Inclusive me dijeron que después de Independiente del Valle, el trabajo en las formativas, y creo que eso se lo dije hace 2 años cuando me tocó transmitir Serie B en Machala, Orense, el presidente en ese entonces me había contado: los invito a ustedes para que vengan a conocer la infraestructura que tenemos acá. Orense está haciendo un buen trabajo. Pero Orense está en selección. Pero hay que seguir esperando resultados. Exacto. A lo mejor va a ser un trabajo que a futuro se lo va a ver. Hay otro tema que tiene Independiente. Yo no estoy hablando del tema de selección, estoy hablando de formativas. Independiente del Valle tiene poder económico. Independiente del Valle, no digo el 100%, pero un 95% no se le van a ir jugadores que cumplen los 18 años y se van a Emelec. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo tú muestras en primera A los chicos que has formado si se te van a ir? Es que por eso yo digo formativas. Solo quiero marcar esta diferencia. No estoy diciendo Orense, que salen. Marco esta diferencia, creo que vas a coincidir conmigo. Orense está sembrando. Sí, eso. Independiente ya sembró, ya está pero por eso yo estoy diciendo, toma tiempo. Por eso yo digo, ojalá que esa voluntad y ese ímpetu que tienen de hacer bien las cosas la gente de Orense se mantenga, porque si hay algo al que hay que reconocer al Independiente del Valle es que esto fue constancia, perseverancia, paciencia, pruebas, desfilaron un montón de técnicos, muchos con malos resultados, hasta que se dio en la tecla, sabe que esta es la línea, y a partir de ahí se vino. Rapidito, por eso yo digo, después de Independiente me dicen que Orense está es un equipo en formativas. Nada más, yo estoy diciendo si saca jugadores. No, eso se verá después. Tenemos a Carlos Teorio en línea. Tenemos a Carlos Teorio, ¿no? Carlos, un abrazo. Lo saludamos acá desde Al Toque, nuestro programa de Radio Di Blue FM y Radio Caravana. Carlos Víctor Morales lo saluda, tocayo, así que un gran abrazo para usted. A nombre de todos mis compañeros que estamos aquí en mesa: José Los Sánchez, Antonio Villa, Nicolás Rivera, Germán Gallardo, Ramón Morales, Joaquín Saavedra, con nuestros deseos de un gran 2023. Un abrazo, Carlos, y qué gusto tenerlo con nosotros. No, buenas tardes a todos ustedes. No necesitan presentación ninguno de ustedes. Voz inigualable, para mí es un placer y un año venturoso también para todos ustedes. Espero que la hayan pasado muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, hay un problema que está ya latente y que queremos que no crezca, queremos que se resuelva, y es esa postura de ustedes, del gremio que representas, de oponerse al cambio de que se incluyan hasta 8 extranjeros por club en la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. ¿Cuál es el argumento legal? Y es lo que discutíamos acá en mesa, Carlos, que más allá de la postura razonable que tienen ustedes, ¿cuál es el sustento legal con el que van a pelear ese derecho de ustedes? Bueno, mi estimado Carlos, el tema no es tanto el sustento legal. Nosotros somos instituciones más privadas que públicas. Y yo creo que esto ya parte dentro de un sentir. Entonces, yo creo que la postura y nuestro pedido es llevar la línea del diálogo. Que esto no se debe dar si no hay una explicación, si no hay un pronunciamiento que permita dar una explicación, que teníamos 6 extranjeros, incrementar a 8 y cuál es el beneficio que ha recibido.
Yo los escuchaba hace poco hablar sobre el trabajo que vienen haciendo Orense, Independiente, que es muy bueno. Eso es bueno, pero ¿cómo haces el trabajo y mañana con qué espacio los muestras? Si tienes una pared que cada vez va creciendo. Entonces, son resoluciones que al fin y al cabo termina tocándole la piel a todos los que somos de fútbol. Entonces, he sido muy claro, está muy claro, nosotros seguimos nuestro trabajo. Vamos a esperar los 10 días a que se dé un pronunciamiento de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de Liga Pro, para poder nosotros sentarnos, hablar y también poder plantear lo que nosotros vemos que sí es conveniente y que va a ser beneficioso, tanto para el extranjero como para el jugador nacional, que tiene que tener la mayor cantidad de espacios a favor. Eso es lo único que nosotros pedimos. De no ser así, Carlos Víctor, yo creo que todos vamos a defender la institución a la que estamos y los derechos que nosotros estamos obligados a cuidar. Esto significa de que si no tenemos un pronunciamiento, nosotros seguiremos con nuestra hoja de ruta. Hemos socializado mucho, están la gran mayoría de acuerdo, no solamente jugadores actuales, sino glorias del fútbol, entrenadores, mucha gente, mucha prensa, pero es lo que nosotros necesitamos. Si hablamos de transparencia al fútbol, es así que se deben hacer las cosas, mi estimado Carlos. Correcto, Carlos. Válida tu exposición, pero para que el oyente, el aficionado lo tenga claro, Carlos, no sé si decir dividir o separar esta situación en el enfoque que se le da a la Ecuatoriana de Fútbol y a la Liga Profesional. Esta es una decisión de la Liga Profesional, a la que se pertenecen 26 clubes, de los cuales 19 apoyaron la medida y 6 o 7 me parecen que no. De tal manera que la Ecuatoriana de Fútbol, ¿cómo entra o qué papel juega en todo esto, dado que el torneo lo maneja una liga y no la federación, Carlos? Claro. Es muy claro que para estar metido en todos estos temas hay que tener el conocimiento, leer los reglamentos. La Liga Pro, el ente rector del fútbol ecuatoriano, se llama la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, los que han leído los estatutos que representa y que protege a la Liga Pro, todos van regulados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, tiene que estar de acuerdo la Federación para que no se haya pronunciado, porque es la principal involucrarse en esto. Entonces, cuando nosotros entramos en esto, es porque la Federación es la principal en dar una respuesta a todo esto, porque todo estatutos, igual que nosotros, tenemos que estar totalmente apoyados desde el ente rector, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, desde allí parte de que la carta va dirigida a la Federación y a la Liga Pro. La Liga Pro simplemente es una empresa que hoy maneja los derechos, pero no es una empresa ecuatoriana que puede tomar decisiones directas sin la observación o la aceptación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso tiene que estar bien claro. Carlos, perdón que interrumpa. La Liga Pro no solo maneja derechos, administra y es la dueña, digamos, de la organización en total del torneo profesional, a excepción del tema arbitral, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque así lo exige. Regulada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Regulada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y eso está bien claro. Y yo sé que trabajan de la mano. Entonces, bueno, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo sabe. Todo va, el ente rector del fútbol es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No nos podemos ahogar en un vaso de agua, porque mañana todo esto recae, y nuestra representación de la selección, ¿quién la maneja? El fútbol y todos los clubes, sea la Liga Pro quien los maneje, todos van centralizados y regulados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso lo podemos discutir en cualquier lugar, sí o sí, porque hay que tener claro la reglamentación estatutaria de cada empresa que maneja el fútbol acá. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Germán Gallardo, un abrazo grande. Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Carlos, la información es que al parecer en los próximos días, tanto el presidente Francisco Egas como el presidente Lor podrían llegar a tener alguna reunión contigo. No sé si estés al tanto de esta situación. Y mi pregunta va a, ¿cuál sería el pedido de tu parte, del gremio, de la AFE, para con esta decisión que han tomado los clubes, en definitiva, porque la han tomado por mayoría, por consenso los clubes? Sí, mi estimado Germán, yo creo, y como también en su momento se los he dicho, siempre se han preguntado qué es de la situación de este gremio, que a más de 20 años fue invisibilizado. Perfecto, pero hoy hay 2 años de reestructuración, que no es Carlos el que toma las decisiones, que siempre socializo y que estamos al tanto. Entonces nosotros hemos planificado, tenemos ya listo una respuesta a todo esto, que podemos colaborar para que se vea beneficiado más el jugador ecuatoriano, tenga más visibilidad y nuestras representaciones internacionales, tanto en selección, sea mejor. Pero ¿qué pasa si yo hoy les digo, esto es lo que tenemos planteado? Empieza la vocería y mañana ¿qué hacemos? No le digamos nada, sino que aparezcamos con esta. Lo que nosotros buscamos es que aprendamos, que siempre hablamos de transparencia. La transparencia tiene que empezar así como la hace el gremio. A ver, llamemos a Carlos, porque yo no estoy acá para oponerme en decisiones en ninguna institución. Pero cuando hay temas
que ya está en el ventilador y te cae una gota de agua que te toca la piel, lo normal es decir, a ver, acá ya es un sentir de todos. Entonces nosotros tenemos claro, tenemos nuestra postura, y que la queremos llevar a consideración para que mañana no lleguemos que haya que parar el fútbol y que nadie se afecte, porque esa no es la solución. Pero si no se toma carta en el asunto a esto, da a entender de que los que están actuando mal son ellos, porque yo creo que el diálogo, mi estimado Germán, es la mejor línea, y en un tema que a ustedes también les incomoda, porque mañana nosotros los ecuatorianos no vamos a comprar el fútbol, a pagar a las empresas que DirecTV, para sentarnos a ver ni siquiera a nuestro familiar, porque estás hablando de 8 en cancha, de 2 al cambio. Y yo te pregunto, ¿y cuándo aparecemos? ¿Cuándo es el espacio de los juveniles? 3 juveniles no es suficiente, y entre ellos tienes que tener un arquero. Entonces, lo que nosotros tenemos claro es que necesitamos sentarnos para poder llevar a consideración algo que puede ser, para mí, creo que es lo correcto. Y de no ser así, hay que también escuchar de parte y parte, mi estimado Germán. ¿Cómo está, Carlos? Le saluda Ramón Morales Verdú y gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿con qué jugadores o con qué equipos ha podido hablar usted? ¿Jugadores de qué equipos? Para sentirse apoyado a tomar esta decisión, ¿con quiénes ha podido hablar? Si es que se puede saber también. Un abrazo. Sí. No hay ningún problema. Y que no simplemente tuve que llamarlo. Nosotros manejamos varios grupos de capitanes, pero el 80% de los capitanes del fútbol ecuatoriano son extranjeros. Y nosotros no tenemos nada contra los extranjeros, pero los nacionalizados tienen que también tener una postura para ver de qué lado estamos. Entonces, como este no es un tema que va, si traes 10 o 15 extranjeros, Vega, Edinson Vega de Aucas, que es un referente del fútbol, tiene trayectoria, Luis Romero, Dixon Arroyo, de Melé. O sea, hay un sinnúmero glorias del fútbol, el mismo Antonio. Y no estamos acá para decir, a ver, nosotros vamos a hacer los que tenemos. No se trata de eso. Se trata de que todos tenemos que manejar una línea en beneficio del fútbol, y esa tiene que empezar por medio de la prensa, porque si la prensa tiene la información transparentada en donde todos estemos bien, mañana el beneficio es para todos, porque sin los jugadores, ninguno de nosotros tenemos protagonismo, ni la prensa, ni los dirigentes. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que los protagonistas principales son los dirigentes y pueden tomar decisiones? Entonces, no estás viendo la parte que verdaderamente te interesa que esté bien. Entonces, y se siguen sumando, y eso es lo bueno, ¿no? Que sin haber hecho una presión, automáticamente los jugadores ya dieron su punto de vista de no estar de acuerdo, porque no trata solamente del jugador actual. Estás hablando de que le estás quitando la motivación a esos chicos que anhelan desde los barrios populares a querer ser jugador, pero mañana dices, ¿cómo voy? Si acá ya tienes 8 y la lucha es más difícil. Entonces, eso tenemos que pensar. Y el problema social que atravesamos, ¿a dónde aterriza? ¿A dónde aterriza? La desmotivación de los chicos, ¿a dónde va a parar? Entonces, esta herramienta hay que saber reutilizar. Entonces, estas resoluciones no pueden ser tomadas así tan a la ligera. No, nunca. Carlos, un abrazo. Le saluda José Los Sánchez. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te quería hacer la consulta. Después de los 10 días, si no existe una respuesta ni de Liga Pro, ni de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, me pasaste un documento que también le estás dirigiendo a la gente de Gol TV. Si no hay una respuesta de ninguno de estos organismos y tu intención, según lo que has manifestado en la primera parte de la entrevista, de no querer parar el fútbol, ¿cuál sería el siguiente paso? Es decir, para seguir tratando de llamar la atención de ellos y no llegar a una medida extrema de paralizar el fútbol. Exacto, Joselito, creo que lo acabas de decir. Se busca siempre agotar la vía principal. La vía principal es buscar una resolución que todos estemos bien. Entonces, nosotros hemos sido claros. Si dentro de este lapso de 10 días no hay un pronunciamiento, te soy sincero, nosotros tenemos muchas medidas, muchas opciones, pero la principal tiene que ser una convocatoria masiva en las ciudades principales, tanto en Guayaquil y en Quito, y lo vamos a empezar a trabajar con la opinión de cada uno, con campañas en todas las redes y viendo la manifestación de cada uno, no solamente de jugadores, de entrenadores, porque esto es así. Entonces nosotros queremos evitar todo esto, porque esto no nos favorece a nosotros como fútbol, pero creo que el gremio, con Carlos a la cabeza, porque aquí hablo por dos sentir, como ex jugador de fútbol que hago parte de ese escenario y como representante de los que no tienen voz, que son los chicos que por alguna razón no saldrán a pronunciarse porque se sienten a veces intimidados, pero acá no deben intimidarse, porque no se está ni yendo en contra del dirigente, no, al contrario, ellos ya están viendo que es su derecho y mañana lo que buscamos es que todos estén bien. Entonces nosotros estamos buscando la medida correcta de no ser así, que mañana no se salga a decir, no, pero no, porque esa no es la forma.
Pero sí hay un tiempo necesario desde que se lanzó esta resolución y lo hemos hecho de la forma correcta, de la forma más humana posible. Y acá nosotros estamos para colaborar, pero siempre y cuando se maneje esa línea discursiva. Hola Carlos, te saluda Joaquín Saavedra, un fuerte abrazo, feliz año, que te vaya bien siempre. Yo quería puntualizar en algo. El pedido de la agremiación de futbolistas es que no haya más de 6 extranjeros. ¿Cuál es el pedido puntual? Y ahí otra pregunta más al mismo tiempo, justamente por el tiempo, 2 en 1 hago, Carlos. Yo pregunto, ¿se ha buscado ayuda al gobierno? ¿Cómo se hace para tratar de parar esto? Porque uno ve Liga Mexicana, ve en Europa, ve en otras partes y los dirigentes hacen los aumentos y no ha pasado nada. Entonces yo pregunto, ¿cómo lo frenamos si no hay algún argumento por ahí como para cogernos comparando a otros países? Y yo le pregunto a usted, Carlos, ¿no? A ver, Joaquín, buenas tardes, un abrazo de gol. Bueno, hay un tema claro, el fútbol es más privado que público, yo lo decía, pero hay escenarios y momentos como este que el gobierno muy poco tiene que intervenir, porque mañana es la resistencia de la mayoría de la gente que va a representar que mañana el dirigente sea protagonista, a que sea un tema que vaya más con un espacio laboral. ¿En qué te digo? Porque acá no es que estén involucrándose en los contratos actuales de los jugadores, sino lo que viene en el futuro. Pero como acá no hay una ley del futbolista, ¿sí me explico? No, la ley del futbolista no está. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa ley del futbolista nosotros la vamos a trabajar en conjunto con los futbolistas. ¿Para qué? Para ver de que mañana tengan sus beneficios. Que les permita, porque ellos hacen un aporte. Pero acá estamos hablando de un tema que perjudica al jugador ecuatoriano dentro de las resoluciones que no han sido consensuadas con nosotros. Entonces, si no se está de acuerdo, no se puede avanzar con esto. Entonces, no es que me preocupa ni tenemos que nosotros buscar amparo. No se trata de esto. Es un tema privado y nosotros como institución tenemos todo el derecho de estar al frente, pero no con el ánimo que siempre todo el mundo tiene. Los gremios están para hacer problemas. No, acá no es eso. Si no se llevan las cosas por la medida o por la línea correcta, sí nosotros buscaremos medidas. De lo contrario, nosotros acá estamos para hacer las cosas bien. Y la primera pregunta que me hacías era al respecto de el pedido, Carlos. O sea, el pedido es, digamos, para que ¿cuál es la búsqueda de Carlos Tenorio? Obviamente lo está diciendo varias veces, que se hagan las cosas bien, que haya una comunicación, que haya una conversación con los jugadores, pero el pedido es mantener en 6 el cupo de extranjero, o a lo mejor se permita a 8, pero que ahí quede algo firmado, convenio. ¿Cuál sería el pedido? Joaquín, si te pones a ver, yo he revisado y he leído toda la reglamentación de las ligas a nivel de Sudamérica y de Centroamérica. Nosotros tenemos una mala forma de ver las cosas. No conseguimos ni siquiera arreglar nuestra propia casa, que es Ecuador, y queremos fijarnos de reglamentos de otros países. A ver, Venezuela, Colombia, y si no me equivoco, bueno, hay 3 países sudamericanos que tienen 6 y solamente pueden estar 5 en cancha. Bolivia tiene 5 extranjeros con Argentina, pero en Bolivia, yo jugué allá, pueden estar 3 en cancha y el cambio puede ser extranjero por extranjero. Después, en Costa Rica todos son 4, en Honduras 4, México tiene 10, pero ya se dieron cuenta de lo que está pasando con México. Entonces yo te pregunto, México tienen otro posicionamiento, tienen otra forma, pero primero veamos nosotros, a ver, ¿en qué nos ha beneficiado con 6 extranjeros? Y la idea no es que hayan ni 6 ni 8, podemos plantear lo siguiente: 6 extranjeros, 4 en cancha, y que el cambio sea justamente un extranjero, para que siempre haya la mayoría de ecuatorianos utilizando las plazas que les pertenece a ellos. ¿Me explico? Pero lo de Ecuador ya es una locura, el único país con 8. México ya está en Centroamérica. Entonces, ¿estamos mal o estamos bien? Y yo le pregunto, Argentina tiene 6 cupos y juegan 5, y Argentina es campeón del mundo. Y acá teníamos 6, y ahora resulta que 8. Hay una explicación a todo esto, pero que lo expliquen. Carlos. Si tú mañana me dices que esto nos va a ayudar, perfecto, pero yo no le veo ninguna otra salida a esto, Carlos, que buscar una mediación, pero 8 extranjeros es difícil, muy complicado. Perdona que te interrumpa, Carlos. Cuando dijiste, ¿hay alguna explicación a esto? Ojo, voy a hacértelo como pregunta, pero la explicación no me pertenece a mí, sino a los propios directivos de clubes. ¿Qué opinas de la gran mayoría de directivos de clubes que dicen que negociar con el futbolista nacional le resulta más caro u oneroso que negociar por un futbolista extranjero, y que esa es una de las razones, por no decir la principal, que los lleva a ellos a buscar al mercado de afuera y no acá en casa, porque aquí es más caro que traer de afuera? ¿Cuál es tu opinión de eso? Tocayo, cuando yo escuché esta respuesta, y me parece que la dio el presidente o varios dirigentes,
La verdad que fue la respuesta más absurda que yo he escuchado en mi vida. Y te lo digo por qué. Ajá. ¿En dónde me van a decir a mí que el jugador ecuatoriano gana dinero aquí? Y yo lo dije, el jugador ecuatoriano gana muy poco, gana menos de lo que genera, pero muy bajo. Y si no, vamos a preguntarle a la Liga Pro que presente todos los roles de pago, que es una exigencia que debe reposar en la asociación. Y lo voy a exigir, ¿por qué? Tú puedes revisarlo. El 80% o el 85% del jugador ecuatoriano ganan miseria, con todo el respeto, la palabra puede ser fuerte. Y me vienen a decir a mí que el jugador es caro. Yo te pregunto, ¿de qué caro hablamos del jugador ecuatoriano? El tema pasa que quieres aumentar el cupo de extranjeros, pero vas a traer 10 titudías, vas a traer 8 jugadores de nivel. No lo vas a hacer, es simplemente una pantalla para movilizar los recursos que te entrega la federación. Haz lo que quieras, pero no intentes confundir al elector diciendo el jugador ecuatoriano es caro. Y si más gana el jugador ecuatoriano, se lo merece y el recurso se queda en Ecuador. A lo que yo me voy es a eso. Entonces, que no den ese tipo de respuestas que la verdad es como que lo hicieran pasar a uno zapatero a su zapato. Y yo creo que en el escenario que estoy, yo estoy en buena zapatería. O sea, ahora sí estoy en buena zapatería. Carlos, mire, todos lo hemos estado escuchando en toda la exposición que usted ha hecho y con los criterios que usted tiene para poder llevar una postura. Hasta ahora no lo escucho yo, no sé si me perdí o estoy equivocado. ¿Cuál es el reglamento que estarían vulnerando los clubes de la Liga Pro o la Federación con 8 extranjeros? ¿Hay algún lugar en donde se prohíba expresamente que el cupo de extranjeros suba? A ver, pero por favor, si esa es una pregunta, también está la respuesta. Yo les voy a dar a ustedes solamente esta indicación. ¿Qué pasa si yo soy el dueño de una radio y tengo 20 espacios laborales? Y mañana de un rato a otro les digo, voy a traer 15 extranjeros a la radio y 5 se quedan acá. Primero, que cada que nosotros intervenimos en los espacios laborales de un ecuatoriano, ya le estamos quitando espacio a una familia, no solamente ahora, el presente, el futuro. Entonces yo te pregunto, ¿esto me afecta? Me supongo que por la pregunta que me hace, usted está a favor de los 8 extranjeros. Y yo te pregunto... A ver, no ponga palabras que yo no he dicho. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Usted me está diciendo, de la misma manera que le respeto su criterio, respéteme claro, lo que yo he preguntado. Le estoy preguntando que cuál es el reglamento que impide que eso se dé. Si no hay reglamento, dígame no hay, nada más. Listo. Sí. No hay ni debería haber. Ok, perfecto. Esa era toda la pregunta, nada más. Carlos, ¿tienen programada alguna reunión con los máximos directivos del fútbol ecuatoriano, sea ecuatoriano o sea Liga Pro? Sí, nosotros mandamos una carta el 27 de diciembre, directo, porque yo creo que esta resolución se la tiró también tratando de esquivar, de que se estaba en fiesta, pero era difícil dejar pasar por alto una resolución como esta. Entonces mandamos una carta de la forma correcta posible, educada, y pidiendo que por favor se considere un diálogo para poder llegar a un acuerdo y de parte y parte ver que las cosas van bien. Entonces nosotros estamos esperando simplemente una contestación, y de no ser así, nosotros continuaremos nuestro trabajo y viendo cómo podemos buscar una solución que permita que los jugadores estén tranquilos y seguros también. Carlos, ¿cómo te va? Nicolás Rivera, un abrazo. Nico, ¿cómo estás? A ver, si hay reunión, y te pregunto esto porque la verdad, a veces cada presidente no toma las decisiones si no son los clubes. Si hay una reunión, sea con Francisco Vega o Miguel Ángel Or, o los dos, ¿cuál será la respuesta que quizás ellos te puedan dar? ¿Por qué? Porque la decisión fue tomada por los clubes. Entonces, si hay una reunión entre AFE, Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no será mejor buscar una reunión con los dirigentes del fútbol ecuatoriano para que los que votaron a favor de este pedido de 8 extranjeros den una explicación más amplia, más detallada, mediante cualquier análisis que ellos puedan hacer, versus los principales directores, en este caso de Liga Pro y de Federación? Yo creo que para eso se elige representantes legales, ¿no? Para tratar de no irse tan lejos. Entonces, que nosotros hoy pidamos una reunión individual, una con Independiente, una con Barcelona, es difícil, es lo fácil. Quién sabe, y hoy ellos creo que están al tanto del malestar que hay, no solamente por medio de los futbolistas, sino por mucha cantidad de gente, por hinchas, por mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son los representantes legales que cada uno llevará su escenario y dirá, ¿qué les parece? Hagamos esto. Y de no ser así, o si no, pueden hacer una reunión de todos los dirigentes, y si nosotros llevamos todos los jugadores son 700 y pico. Entonces, para eso se tratan los representantes legales, para que nosotros socialicemos, conversemos, planteemos. No todos vamos a estar de acuerdo, pero sí se busca una solución, y después cada cual
aterrizará en su escenario y explicará las cosas como son, porque se facilita el trabajo. Por eso las cartas dirigidas a quienes manejan los directorios. Entonces, el Consejo de Presidentes lo maneja Miguel Ángel Lot, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como rector del fútbol, creo que tiene mucho que ver también y participación en esta decisión. Carlos, hacemos votos porque esto no derive en un conflicto, ni enfrentamiento, ni confrontación, y que se encuentre pues una salida viable y favorable a todas las partes. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.